Rihanna Ferrera, quien es miembro de la comunidad y reconocida defensora de los derechos humanos. Rihanna, un gusto saludarle. Buenas noches, para que nos amplíe estas peticiones y esta carta enviada precisamente a organizaciones de derechos humanos y a instituciones hondureñas. Un placer saludarle, Rihanna. Un informe especial. Buenas noches, Rihanna, un gusto saludarle. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Rihanna Ferrera, un gusto saludarle, reconocida defensora de los derechos humanos en torno a esta carta enviada a instituciones de derechos humanos internacionales y de igual forma a instituciones hondureñas en el marco precisamente del respeto de los derechos humanos que se celebra esta convención del 24 al 30 de octubre. Rihanna, un gusto saludarle para que nos amplíe detalles de estas peticiones en marco que ustedes están pidiendo respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales. Un gusto saludarle. Buenas noches. Desde el punto de vista como directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, hay que especificarle muy claro la situación a la sociedad hondureña en el tema de que la Constitución de la República habla de que los derechos son derechos igualitarios para todas las personas sin distinción alguna. Sin embargo, en el artículo 112 de la Constitución de la República, hace mucho tiempo atrás, antes de que fuera reformado, se hablaba de el reconocimiento del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio entre sí en igualdad jurídica. Esto quiere decir de que todos podían contraer matrimonio. Sin embargo, se hace una reforma donde se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, y habla sobre el matrimonio y uniones de hecho que sean celebrados fuera del país, que serán totalmente no reconocidos en la jurisdicción del país. Esto a la comunidad lesbiana, gay o de personas homosexuales ha llamado bastante la atención en el decir de que se les violenta el derecho sobre el derecho a la unión de hecho. No le vamos a hablar del matrimonio porque nos metemos más al tema religioso. Sin embargo, las personas que integramos el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, se realizó el comunicado para exigirle pronta respuesta a lo solicitado a la Sala de lo Constitucional y a que se respete y a que se cese la violencia hacia las personas de la comunidad LGTB y que no se sigan violentando los derechos humanos y que se garantice los derechos como lo dice la Constitución de la República sin discriminación y haciendo respetar el Estado de Derecho y democrático que tenemos en Honduras. Si es así, porque desde el punto de vista de las organizaciones defensoras de los derechos humanos hemos visto un Estado violador a los derechos humanos, un Estado que ha sido totalitario y sobre todo que está tomando el control a la fuerza. Y eso es lo que vemos y hemos solicitado al Estado hondureño, a las secretarías o instituciones del Estado, el acompañamiento y sobre todo el apoyo para que el Estado de Honduras pueda aprobar o pueda dar una respuesta a estas solicitudes emitidas ante la Sala de lo Constitucional. Muchos diputados, Rihanna, han sido bastante claros e incluso hace unas 2 semanas uno de ellos se pronunció ante el Congreso Nacional y denunciaba pretensiones de diferentes organizaciones de derechos humanos al pretender que personas del mismo sexo en Honduras tuvieran los derechos de contraer matrimonio, ya sea pues de hecho o derecho, y esta denuncia se ha hecho de que ellos están completamente en contra de estas peticiones que ustedes como organizaciones de derechos humanos y defensores de las comunidades estaban preparando. Sí, nosotros conocemos la postura del presidente del Congreso Nacional, pero al mismo tiempo siempre lo hemos manejado. Siempre lo vamos a decir. Las personas que siguen en closet
jamás van a aceptar que haya un derecho hacia la comunidad LGTB por el rechazo y la discriminación que puede haber. Sin embargo, más bien estas personas están en estos curules, en la Casa Presidencial, en la Corte Suprema de Justicia, que siempre lo he dicho, el Partido Nacional de Honduras es uno de los partidos que más comunidad LGTB en closet hay y se le felicita al Partido Nacional. Sin embargo, estas personas no toman la conciencia de decir, vamos a apostar por los derechos de las personas LGTB, no por ser personas LGTB, sino por ser ciudadanos y ciudadanas hondureñas, como lo garantiza la Constitución de la República. Sin embargo, el expresar un acto de discriminación por el tema del derecho a contraer un matrimonio o una unión de hecho entre personas del mismo sexo, también eso puede ocasionar un delito en el tema del artículo 321, aplicándole la cuestionamiento de discriminación. Sin embargo, hay que ir más allá sobre los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado hondureño, donde garantiza el respeto de los derechos humanos. Desde el punto de vista como directora de la organización y como defensora de los derechos humanos, tengo que apostarle a trabajar y a exigirle al gobierno de Honduras actualmente, el que preside el señor Juan Orlando, el tema de que se respete y que se garanticen los derechos humanos en total igualdad y sin discriminación para todas las personas. Sin embargo, como persona también tengo mis diré sobre el tema. Finalizo, Rihanna, también han hecho ustedes en esta misma petición que se investiguen asesinatos y violaciones contra personas de la comunidad. ¿Cuántas muertes impunes se encuentran en estos momentos que ustedes han dado seguimiento, han hecho denuncias y no hay respuesta por parte de las autoridades? Sin embargo, con respecto a los asesinatos de miembros de la comunidad LGTBI, ni el 10% ha sido investigado. Sin embargo, es sorprendente el saber de que hay personas detenidas, en el caso de mi hermana, y que no se ha llevado un proceso más allá, y sin embargo seguimos exigiendo que se dé una respuesta inmediata sobre estos casos, porque somos personas, o son personas las que asesinaron, y que también se tiene que dar una respuesta inmediata. Sin embargo, sabemos que por mucho tiempo atrás las autoridades como el Ministerio Público, la Fiscalía, nunca había investigado ningún caso, y sin embargo solo abren los casos y luego los cierran por temor a investigar, porque sabemos de dónde vienen las represalias hacia las personas LGTB por exigir derechos a un Estado o a un gobierno que jamás ha querido abrir las puertas a los derechos de la comunidad LGTB. Muchas gracias, Rihanna. Un gusto saludarle. Gracias por atender nuestra llamada, y de inmediato también le consulto al pueblo hondureño sobre este comunicado emitido por parte de la comunidad y enviado de igual forma a la comunidad internacional para que en Honduras se respeten sus derechos. Han peticionado a las instituciones hondureñas que reconozcan que las personas de la comunidad LGTB tienen derecho a contraer matrimonio. Es parte de estas peticiones, al igual que se investiguen todos los procesos de violación de derechos humanos y las muertes contra sus miembros. Vamos a sacar